Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que una sentencia de muerte contra un inocente no es el producto de un juicio justo. Es un crimen con etiqueta legal. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 18:20. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Mis amados amigos y hermanos, cuán agradecidos nos sentimos del Señor y de ustedes por permitirnos una vez más compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con los comentarios del día de ayer, iniciamos el análisis del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Este capítulo marca el gran cambio que se produce en la obra de Jesucristo al cesar su ministerio público, dar su último y gran discurso del aposento alto para entrar en la parte sacrificial de su obra. El Señor parte del aposento alto en Jerusalén para dirigirse directamente a la boca del león. Parte de Jerusalén con toda gallardía y valentía, resuelto a cumplir la obra que su Padre le había encomendado. No mostró ningún temor, aun cuando sabía de antemano que en el huerto al cual se dirigía sufriría el abandono de sus íntimos amigos, tendría el feroz ataque del diablo y experimentaría el momento más angustiante de su vida antes de ir al Calvario. ¿Sabías que todo eso lo sufrió por ti y por mí, mi amado oyente? Juan dejó los detalles de la agonía de Getsemaní a los demás evangelistas, pero nos ofrece datos de los juicios y padecimientos del Señor que solo lo sabemos por su vía. Escuchemos qué nos dice el Dr. McDonald de esos datos y detalles en sus resumidos comentarios, hoy con el tema Juicio religioso y civil al Señor Jesús, parte 1, Juan 18, 15 al 28. La mayoría de estudiosos de la Biblia creen que el otro discípulo mencionado en el versículo 15 era Juan. Su humildad le impedía mencionar su propio nombre, especialmente en vista del vergonzoso fracaso de Pedro. No se nos dice cómo Juan había llegado a ser tan conocido del sumo sacerdote, pero fue lo que le valió la admisión al palacio o tribunal. Pedro no pudo entrar hasta que Juan salió y habló con la portera. En retrospectiva, nos preguntamos si fue un acto de bondad el que Juan usara su influencia de esta manera. La primera negación de Pedro del Señor no fue frente a un soldado, sino frente a una sencilla mujer. Negó ser un discípulo de Jesús. Ahora Pedro se relacionaba con los enemigos de su Señor
y trataba de ocultar su identidad. Al igual que demasiados discípulos, él se calentaba junto al fuego de este mundo. No queda claro si el sumo sacerdote en el versículo 19 es Anás o Caifás. Si era Anás, como parece más probable, posiblemente se le llama sumo sacerdote por cortesía, debido a que antes había ocupado ese cargo. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. No tenían un caso real en contra del Señor e intentaban urdir uno. El Señor contestó en el versículo 20 que su ministerio había sido público. No tenía nada que esconder. Había enseñado en presencia de los judíos en sinagogas y en el templo. No había secretismo. Retó a sus jueces a que trajeran judíos que le hubieran escuchado, que presenten cargos en su contra. Si había hecho o dicho algo malo, que los testigos lo presentaran. La respuesta irritó a los judíos, los dejaba sin caso. Así que recurrieron a la agresión. Uno de los guardias abofeteó a Jesús por hablar al sumo sacerdote de tal manera. Con plomo y lógica perfectas, el Salvador evidenció la injusticia de su posición. No podían acusarlo de hablar maldad. Sin embargo, lo golpearon por decir la verdad. El juicio anterior fue ante Anás. El juicio ante Caifás no se describe en el Evangelio según Juan. Se llevó a cabo entre los versículos 24 y 28 de este capítulo. La narrativa regresa ahora a Pedro, de nuevo. En el frío de la madrugada, se calentaba cerca del fuego sin duda. Su ropa y su acento indicaban que era un pescador galileo. El hombre junto a él le preguntó si era un discípulo de Jesús. Negó al Señor nuevamente. Ahora era un pariente de Malco quien habló a Pedro. Había visto a Pedro cortarle la oreja a su pariente. ¿No te vi yo en el huerto con este Jesús?, le dijo. Por tercera vez, Pedro negó al Señor. Inmediatamente escuchó el canto de un gallo, lo que le recordó las palabras del Señor. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sabemos por los otros evangelios que Pedro salió fuera en ese momento y lloró amargamente. El juicio religioso se terminó y el juicio civil está a punto de iniciarse. La escena se desarrolla en la sala de juicios o el palacio del gobernador. Los judíos no querían entrar en el palacio de un gentil. Consideraban que se contaminarían y ello les impediría, por tanto, comer la Pascua. No les molestaba que estuvieran tramando la muerte del Hijo de Dios. Para ellos era una tragedia entrar en una casa gentil, pero asesinar era una mera nimiedad. Agustín de Hipona comenta: «Oh ceguera impía, se contaminarían en verdad por una morada que era de otro y no se contaminarían por un crimen que era propio. Temían ser contaminados por el pretorio de un juez extranjero
y no temían contaminarse con la sangre de un hermano inocente. Y Bishop Hall comenta: «Ay de vosotros, sacerdotes, escribas, ancianos, hipócritas. ¿Puede haber un hecho tan sucio como el de vuestros propios pechos? No los muros de Pilato, sino vuestros propios corazones son los impuros. ¿Es el asesinato vuestra misión y os detenéis ante una infección local? Dios os golpeará paredes blanqueadas. ¿Anheláis mancharos con la sangre de Dios? ¿Y teméis contaminaros al tocar el pavimento de Pilato? ¿Os atragantáis con un mosquito tan pequeño mientras os tragáis el camello de la maldad abyecta? Salid de Jerusalén, vosotros falsos e incrédulos, si no seríais inmundos». Pilato tiene más motivos para el temor, no sea que sus paredes se contaminen con la presencia de tan prodigiosos monstruos de la iniquidad. Ahí termina esa cita y nos viene otra cita que agregamos de Puli, que comenta: «Nada es más común que las personas demasiado celosas de los rituales sean negligentes sobre la moral». La expresión «y así poder comer la Pascua» probablemente significa la fiesta que seguía a la Pascua. La Pascua misma había sido celebrada la noche anterior. Así es, mis amados amigos y hermanos, vamos a dejar hasta aquí estos comentarios y mañana continuaremos con este tema. Pero no olvidemos acudir a la gracia de Dios para que ilumine nuestra mente y borre de nuestros corazones y mente todo lo que es fanatismo religioso, y procuremos la pura verdad que puede ser asimilada y conocida a través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos bendiga y que así sea.